Muchas gracias por acompañarnos en De Sumo Interés. Estamos en tiempos de carnaval y en estos tiempos entonces vamos a conocer de muchas de las cosas que se están haciendo en grupos individuales, en el desarrollo de programas que en esa línea de un tiempo de carnavales desarrolla también los mecanismos del Estado, como el Ministerio de Cultura, por ejemplo. En el programa de hoy vamos a tener dos grupos que reivindican los ritmos afrocaribeños. Los tendremos en vivo aquí. Ustedes oirán su producción, su música. Son jóvenes que tienen un proceso creativo de este tipo de música y a propósito de estos tiempos. Así que tendremos eso para ustedes, presentando dos grupos. También tendremos la democracia y las nuevas tecnologías. Agustín Frisera. Agustín analizará las posibilidades que la tecnología ofrece a fin de potenciar la autoliberación y la toma de decisiones colectivas, que es clave para imaginar una democracia adaptada al estilo de la vida de los ciudadanos de este tiempo. Esto es uno de los temas, el tema internacional que vamos a tratar con ustedes en De Sumo Interés. También recibimos una nota que agrupa la Asociación de Bancos de República Dominicana, donde se refiere a la calificadora de riesgo Fitch Rating, que certifica las perspectivas del sistema bancario para el año 2016, ocupando República Dominicana una de las mejores posiciones en los aspectos que esta calificadora de riesgo da a conocer. Las perspectivas del sistema bancario para el 2016 habla de la mejoría en el desempeño de la banca, la expansión crediticia robusta, habla de la calidad de los activos de la banca dominicana, los depósitos estables en el tiempo, la capitalización y la rentabilidad. Son de los temas tratados por esta calificadora de riesgo y analizados y presentados por la Asociación de Bancos de la República Dominicana. Esto es lo que tenemos para ustedes en el día de hoy. Nos queda ir a una pausa para ver unos mensajes comerciales y de inmediato conversamos con estos jóvenes músicos que reivindican los ritmos caribeños a propósito de los carnavales de este tiempo. No se vayan. Bien, aquí estamos con ustedes, como les anunciamos. Estamos en tiempos de carnaval y aunque hace mucho tiempo que en República Dominicana se ha venido cultivando la creación de la música afrocaribeña, buscando nuestras raíces, bueno, hay aquí como invitados unos 6 músicos. Son unos jóvenes que ustedes ven que son moñuces, pero ellos van a hablar no de cómo que ellos se lavan los cabellos, pero con toda esta situación, pero sí de lo que son sus actividades en estos días de carnaval. Tienen una serie de actividades que yo quiero que, por ejemplo, José Carlos Oviedo nos explique en qué consiste esto y nos describa lo que son los grupos que van a participar. Saludos, buenas al público que nos escucha. Estamos aquí por el motivo de promocionar el evento Carnaval Palmonte. Como lo dice el nombre, nos vamos de carnaval y nos vamos Palmonte literalmente, hacia La Vega, en Vallacanes, a la ecoaldea Casa Verde. Entonces por ahí estaremos el squad, banda a la que yo pertenezco, estaremos celebrando el lanzamiento de nuestro primer video que se llama así, Vámonos Palmonte. Entonces estará la Gran Mauón también, que es otra banda que hace fusión. Estará Eddie Núñez abriendo el evento. Tendremos otra banda que son Richie Oriach y Víctor Contreras. Y tenemos un DJ invitado de Estados Unidos que va a estar tocando en el cierre del evento. Básicamente es un pasadía, concierto. Arrancamos el 27 de febrero, este sábado, a las 5 de la tarde. Y regresamos el domingo, y entonces ahí vamos a estar teniendo música, comida, actividades diversas, ahí a la orillita del río. Ya. ¿Qué es esto de el grupo, bueno, el Gran Mauón? La Gran Mauón. La Gran Mauón. ¿Qué La es Gran eso? Mauón. ¿Con qué se come eso? Bueno, la Gran Mauón significa literalmente la gran cimarrona.
una palabra en creol, mawón, que viene a su vez de una derogación del español, que es cimarrón, entonces, cimawón. Entonces la Gran Cimarrona es una banda que tiene más o menos 5 años tocando por aquí, haciendo música afrocaribeña, y básicamente nosotros fusionamos los ritmos afrodominicanos con la música contemporánea, podríamos decir, de la diáspora africana del mundo. Ya. Y en lo que ustedes producen, ¿qué influencia tiene, por ejemplo, a Luis Díaz, que le llamaban el terror? ¿Qué tiene que ver para ustedes Luis Díaz? Luis Díaz podría ser uno de los grandes pilares de nuestra influencia. O sea, Luis Díaz como etnomusicólogo hizo muchísimas investigaciones que nos dejó y nos transmite, de la cual nosotros nos enriquecemos, tanto Luis Díaz como muchos otros de esa generación, el maestro José Dulú, Tony Vicioso, un grupo de jóvenes de aquella época que trabajaron mucho en el campo, investigando, enriqueciéndose del folclore y de la cultura afrodominicana. Ya. O sea que ustedes tienen una música actualizada, pero que es una música social también, podríamos decir, que reivindica los temas sociales. Claro, totalmente, o sea, social, interpreto como de la gente, popular, o sea, no somos indiferentes a ninguna problemática social a ningún nivel. Ya. Y en cuanto a las letras, ¿quién escribe de ustedes? ¿Quiénes son los que tiran los números? Todos compositores, todos. por lo menos Sí. en el caso de la Gran Mabón somos una gran parte, por lo menos vemos 5 o 4 que componemos las letras. Ya. Más adelante vamos a escuchar, a los amigos televidentes, vamos a escuchar en vivo uno de los números que ellos presentan, pero antes de esa pausa, me gustaría abundar un chin más en el tema del vínculo de ustedes con las bases que le dan origen a la música de ustedes, o sea, cómo ustedes se van nutriendo, qué dinámica desarrollan ustedes con el pueblo en sí, en concreto. Bueno, como trabajamos en base a la música tradicional, eso como no es una música muy promocionada aquí, aunque sí se hace en toda la geografía nacional, eso implica que hay que moverse. Uno no puede aprender la música tradicional sentado en su casa, hay que ir a visitar la comunidad de los bateyes, las manifestaciones que se dan también en el medio urbano, como el Alibaba, ese tipo de cosas. Entonces es una música que es dinámica en ese sentido, que tú no puedes estar simplemente esperando que te llegue, sino que tú tienes que ir a buscar. Entonces, en ese sentido nosotros nos ponemos en contacto con la gente de la comunidad y se crea, pues se amplía como esa hermandad, porque esto es música de tradición oral, como que no hay escritura todavía así totalmente codificada de la música tradicional. Entonces se pasa por el contacto directo. Ya. Y en cuanto a la instrumentación, ustedes, ¿qué instrumentos ustedes han desarrollado o cómo le dan, qué uso tiene la percusión, las cuerdas, todo esto? Música, lo que es los metales, ¿no? Nosotros utilizamos pues básicamente instrumentos de percusiones que vienen de la música tradicional y eso mezclado con los instrumentos ya clásicos del ensamble moderno, batería, bajo, guitarra. Tenemos metales que es un poco... Estamos ahondando en eso, que quizás no se ha explotado todavía a gran escala en la fusión. La fusión se ha trabajado aquí más alrededor del formato del rock y estamos tratando de ponerle como ese sello también para que se sienta un poco más cercano a las sonoridades populares también, que en general en el Caribe utilizan mucho la base de los metales. Sí, ustedes tienen vínculo entonces con el batey. ¿Han producido algo directo que refiera a lo que es la vida del batey? Que por ejemplo Luis Díaz fue uno de los que explotó bien estas cosas y donde sacó mucho de sus producciones, ¿no? Bueno, nosotros usamos la rítmica y ya otras personas, por ejemplo, que son no necesariamente que están dentro del grupo, de los grupos que estamos aquí, pero que de alguna manera trabajamos en la misma dirección, pues ya hay compañeros que han hecho documentales y discos sobre algunos de los batalles, específicamente sobre el Gaga de San Luis. Hay un amigo que se llama Ariel Mota, Boinayel Mota, que hizo un documental y un disco sobre el Batey San Luis y ahora está incluso, va a sacar un documental sobre una persona que se llama Casimiro Minier, que es un viejo de 105 años ya,
que se le va a sacar ahora un documental y un disco también sobre su vivencia como capitán que es de la Cofradía del Espíritu Santo de los Congos de Villamella y luthier de instrumentos, y yo diría que una de las personas desconocidas más importantes de este país. Sí. 105 años. 105 años 105 tiene años. y todavía tiene hace una palo, todavía hace tambores y tiene una lucidez mental que parece que parece Déjame aportar algo. Sí. La música, parte de la música tradicional que hay aquí en la isla, viene del Congo. Y en muchos lugares de la música también moderna de ahora, como el jazz y el rock, Ustedes hay rastro le de la llegan al jazz música. también. Sí, hay rastro de la música Congo ahí. Entonces, en el camino nos hemos encontrado con que la música tradicional de aquí, que es tan antigua, está relacionada con mucha música moderna, tiene muchas claves, muchas melodías así en la música actual de ahora. Bueno, también, o sea, como que la influencia de nosotros, especialmente esta isla que fue donde llegaron los primeros negros y podría ser uno de los lugares más importantes dentro de la cultura musical y cultural africana del Caribe. Se tiene claro que fue muy importante la inmigración de ex esclavos haitianos a New Orleans para el desarrollo del jazz, por ejemplo. Y todo eso se entremezcla en el Caribe, en la cultura musical de Afroamérica. New Orleans, porque él hablaba del jazz. Préstale el micrófono a él. Bueno, el Gato Encarnación, que es un gran pintor, lo respeto mucho, músico también, escritor. Músico, escritor, Él hablaba pintor. ahorita, usted le hizo una pregunta que si teníamos alguna referencia con el jazz. Sí. Él le decía que tanto en Estados Unidos, bueno, en el sur de Estados Unidos, que es donde está la ciudad del jazz, New Orleans, los negros que exportaban de aquí eran los mismos que estaban allá. Por eso hay como una referencia musical. La referencia musical que trae el jazz proviene también de los Congos, de África, de allá, del otro lado del planeta, del otro lado del Atlántico. ¿Y ustedes mantienen vínculos con algunos grupos similares a ustedes en América Latina, en Estados Unidos, y particularmente el caso de Haití, porque obviamente el origen y donde se desarrolla toda esta cultura con más fuerza fue en Haití, porque allí era que traían los esclavos en principio? Desde hace mucho hemos tenido, quizá en los últimos años no tanto contacto, pero sí en otros momentos tuvimos, por ejemplo, yo pertenecía a una agrupación que se llamaba Bateicero y tocamos mucho en Haití. Hemos traído a otros eventos parecidos a este, hemos traído artistas de Haití, artistas muy importantes con los cuales hemos compartido tarima tanto aquí como en Haití. De otros lugares de América, pues la idea del músico siempre es crear más conexiones y Claro. más Sí, redes, expandirse, como sí. se dice ahora, ¿verdad? Entonces estamos en ese proceso, obviamente haciendo todo este trabajo para seguir creando conexiones en todos los lugares. ¿Se podría decir que el trabajo que ustedes realizan les permitiría vivir de eso? ¿Es un hobby? ¿Le dedican el tiempo que les sobra? ¿Cómo es la cosa? Bueno, yo personalmente tengo los últimos 13 años de mi vida dedicado exclusivamente como a la música, a la producción, y ahora, bueno, de hace unos años también tengo un espacio donde nos expresamos y buscamos la manera de subsistir, pero yo creo que como en todo en la vida, la música es igual de complejo que cualquier cosa. Hay que dedicarse, hay que buscar las herramientas y si uno se pone en serio, pues lo logra. Sí. Y además el trabajo no radica tanto, específicamente, este trabajo del rescate, del estudio, del folclore, no se objetiviza tanto en función del dinero, sino del rescate de la cultura. Nosotros somos músicos, algunos tocan otras bandas, por lo menos todos tocamos, nos la buscamos también por ahí, cada quien como pueda.
en el mundo de la música, porque a eso nos dedicamos. Ok. Sí, a eso estudié en la universidad, de licenciatura en música. La Universidad Autónoma. En la UAS. Ok. Y aún no he terminado, por cierto, un llamado a esos genios de allá de la UAS, que tienen un desorden grandísimo. ¿Ah, sí? Sí, pero claro, si no hay que abrir, bueno, vamos a decir hablando de eso para no sentirnos mal. Entonces, pero sí, yo me dedico al estudio profundo de la música y mis hermanos aquí también. Ya en función del folclore, que es, como decía José Carlos al inicio, una tradición que se pasa de boca a boca, muy de contacto. Si tú vas a una celebración en los Congos de Villamella, que está muy cerca, Sí. tú vas a ver en esa misma celebración personas como Minier, de 105 años, personas de 90 años, y te va a encontrar niños de 7, de 12, de 15, de 18, todo el mundo como uno. Una comunidad. Porque así es que, de esa manera que se comparte este tipo de música, es la raíz que nos deja saber de dónde venimos, una parte de nosotros. ¿Hay alguna academia en estos sitios que ustedes mencionan que permitan que los niños puedan ir conociendo, aprendiendo y desarrollando los géneros de ustedes? Pero antes de responderme esa pregunta tenemos que ir a los comerciales. Cuando retornemos vamos a seguir conversando con estos jóvenes músicos a propósito de esta época de carnaval y de lo que ellos están realizando. Y también podrán escuchar su música en el programa. Así que vamos a la pausa, volvemos en breve. Estamos en tiempo de carnaval, estamos con estos jóvenes músicos, profesores de música también, hablando del género que nos vincula a toda esa tradición de lo que ha permitido celebrar los carnavales en República Dominicana. Antes de la pausa le preguntaba a los muchachos si en estos lugares donde ellos desarrollan su práctica hay academias, hay posibilidades de que las nuevas generaciones pues se ejerciten, se desarrollen y mantengan vivo lo que es la tradición del país. Bueno, en los campos básicamente, como le digo, la manera de aprendizaje es la tradición oral. Pero hay esfuerzos ya de personas que como nosotros buscan esa música y han formado grupos que no solamente se limitan a la música, que algunos incluyen música, teatro, como es el caso de Calalú Danza, que lo maneja Marily Gallardo, que es una bailarina dominicana ya de mucha experiencia. Y se da también, yo creo que ya a nivel académico, un hito importante es que el folclore ha logrado entrar al Conservatorio Nacional de Música. Desde hace muchos años el profesor Eddie Sánchez se encargó de abrir y mantener el departamento, o sea, la materia de música folclórica. Y ya hoy en día, por ejemplo, el conservatorio cuenta con un ensamble de música afrodominicana que lo dirige Joel Martín, que es un profesor del conservatorio y que también es parte y colaborador de nosotros. O sea que vamos a decir que se están dando pasos, aunque sean diminutos, pero se están dando pasos para abrir el folclore ya como sí a ese conocimiento más masivo, porque hay gente que no sabe en qué comunidades se dan las manifestaciones, no hay un calendario que circule. O sea que básicamente esto es como que tú tienes que tener el interés, pero se está logrando un poco de la misma mano de lo que nosotros hacemos, que gente que no ha tenido la oportunidad de ponerse en contacto directo, porque reciba esa energía que al final de cuentas, como le dicen a uno, eso está en la sangre. Claro. ¿El Ministerio de Cultura que tenemos en el país tiene algún vínculo? ¿Ustedes tienen alguna relación con ellos? ¿Le ayudan en algo? No, this is our own podcast. Realmente no hemos contado... ¿Puede decir algo? Sí, ¿Qué sí. es eso? No hemos contado con ese apoyo realmente. Pensamos que tenemos mucho tiempo haciendo el trabajo y lo hemos intentado personalmente. Yo he intentado, pero básicamente para no abundar en ese tema no, espinoso, puede yo diría decirlo, que no nos quita
no nos quite el ánimo, en realidad un poco como que hasta le da un poco más de empuje a uno porque quizás no están viendo la trascendencia todavía y llegará el momento de que entiendan que esto es riqueza, posible riqueza para no solo para nosotros que hacemos esta música, sino para comunidades que tienen muchísima necesidad y que a través de la música pudieran superarse. Ha habido polémica siempre con respecto a los géneros, ¿no? Y en República Dominicana en los últimos tiempos han aflorado muchos artistas, muchos músicos, algunos le ponen comillas a lo de músicos, y entonces, bueno, fuera del merengue tradicional, fuera de lo que es la salsa, estas cosas, también está el rock y todas estas cosas que ustedes representan. ¿Qué opinión le merecen a ustedes esas discusiones que ustedes seguro han escuchado, han participado en algún tipo de debate sobre, de que no, eso no es música, eso no es, y no voy a referirme yo en particular, sino dejar que ustedes digan sobre eso? Yo creo que lo más importante es la expresión. Han habido muchos errores de categorización, incluso llegar a decir que el güirero no es músico. Sí. Y, sin embargo, la güira es el instrumento de guayar. La güira dominicana es la técnica de guayar más desarrollada de cualquier lugar del mundo, y cualquier músico que ve un güirero dominicano no le queda de otra que abrir la boca. Ya. Entonces, realmente creo que en esta sociedad se vive mucho de la competencia y la descalificación, sin tomar en cuenta que por lo menos se está empezando por expresarse y que los barrios quizás no tienen la educación necesaria, pero hay la intención. Entonces, donde hay intención, lo que hay que hacer es trabajo y dejar de decir que sirve o no sirve, es trabajar. Es que es sencillo. Primero, para tú hacer como una crítica o opinar sobre un tema, tú debes de tener cultura sobre el tema, porque si no, lo que sea que tú vayas a decir realmente no va a tener base alguna, no va a tener sustento. Primero, la definición de música aceptada mundialmente es la combinación del sonido con los silencios, ni siquiera con el tiempo, porque el tiempo es relativo. Sí. Y no pudiera ser factible esa una definición que sea la combinación del sonido con el tiempo. Por eso, hace pocos años, creo que en 2010, creo, o que sea un poco antes, se definió como la combinación del sonido y los silencios. Así que música puede ser realmente cualquier cosa. Eso de bueno o malo, eso va a depender de a quien le guste, a quien no. Hay gente que estudia la música a profundidad porque es una ciencia que se estudia, y otras personas que simplemente la fluyen y se la gozan, pero música Claro. es lo que suena. Hay que Y decir lo que se también comparte. que hay un gran imperio de la música, donde están, por ejemplo, los géneros urbanos, que son muy actuales, nuevos de ahora, que está pasando por alto lo que dijo José Carlos, que muchas comunidades no hay información sobre la música. Yo no he ido a una escuela pública donde haya una banda de música, y entonces el mercado feroz Sí. de las grandes empresas musicales se aprovecha de eso, pero también hay una gran riqueza del pueblo en esta música urbana, y no quito de que también haya algunos mensajes con doble sentido, y que también dirigido a la juventud, a descentralizar el poder de la juventud, poder político, vamos a decir. Sí. Pero también eso es expresión del pueblo, y si el pueblo se está expresando de esa manera es porque hay una necesidad. Claro. Si Y no porque hay está educación pasando en la algo, música claro. urbana, es porque hay una necesidad de educar al Es pueblo. porque es el Eso no nivel es de culpa del educación urbano, nacional. No de es que la todos. gente le gusta la música mala, ni que los músicos malos son los que se están pegando, sino que... O sea, es una si no expresión de una parte del claro, pueblo. es una expresión, y la gente la recibe de acorde a su capacidad. Bien, evolutiva. vamos a la pausa, y entonces cuando retornemos vamos a escuchar lo que ellos tocan, ¿no? No se vaya.
Ella es hija del general y yo del obrero, del obrero. Ella es hija del general y yo del obrero. Oye, el general no me deja entrar. Cuando su hija voy a buscar, dice que soy el hijo del obrero y que no puedo representar con el dinero. Ella es hija del general y yo del obrero, del obrero. Ella es hija del general y yo del obrero. Ajá. El general tiene sus escoltas. Están armados hasta los dientes para explotarle el pecho a cualquiera, para acabar con la vida de cualquier delincuente. Ella es hija del general y yo del obrero, del obrero. Ella es hija del general y yo del obrero. Pero en asunto del corazón no manda usted, ni ella ni yo. Quiero que sepa que fue cosa del destino que puso a su princesa en el mismo camino. Ella es hija del general y yo del obrero, del obrero. Ella es hija del general y yo del obrero. Oye, esta parte, esto es urbano, oye. No recuerdo encerrados en aquella habitación, tú y yo en el silencio, bailando sin canción, tu respiración y mi aliento, lo recuerdo. Volábamos alto, viajábamos lejos, tú y yo éramos la furia loca, la pasión desmedida, la primavera perdida. Todo lo genial, la reacción a punto de explotar. Yo un animal con frío y tú mi cálido abrigo. Y con el coro, ella es hija del general y yo del obrero, del obrero. Ella es hija del general y yo del obrero. Ajá, ajá. Ella es hija del general y yo del obrero. Ella es hija del general y yo del obrero. Luego. Mi papá es policía. Mi primo es policía. Ay, mi tío es policía. Aquí todo el mundo es policía. Voy policía. Voy policía. Dale alambre. La guitarra del mítico Maginé. Oye, pero suena mucho en esos tambores, a ver. Ajá, ajá. Así es que me gusta. De sumo interés. Y ustedes ahora pues van a seguir viendo lo que tenemos para ustedes en el programa de hoy, la democracia y las nuevas tecnologías. Bye bye. Titán, amigo de los mortales. Según los griegos, Prometeo era el encargado de supervisar que los humanos tuviéramos todo para subsistir en la tierra. Prometeo, sin embargo, nos vio vulnerables, nos vio desprotegidos y decidió hacer algo al respecto. Desafiando a los dioses del Olimpo,
decidió robarle el fuego a Hefesto y la sabiduría a Atenea. Los trajo a la tierra, nos los regaló a los humanos. Nos dio la tecnología para no morir de frío y la habilidad para usarla. Sin embargo, no alcanzó, porque aún con tecnología y con capacidad los humanos seguíamos aislados. Y así seguíamos siendo presa fácil para las amenazas naturales. Zeus, dios de los dioses, juzgó que el trabajo de Prometeo estaba incompleto y nos agregó a los humanos dos cosas: el sentido de la justicia y el pudor. Ahí sí fue posible que los humanos empezáramos a unirnos, a fundar ciudades, a cooperar. Me encanta esta historia, es una linda historia. La moraleja de este mito es que los humanos no somos una bestia más que habita el planeta, sino que somos animales políticos. Y que de nada sirve la tecnología o el saber si no estamos juntos. De nada sirve el esfuerzo o la capacidad individual si no encontramos maneras de convivir. Me encanta este mito porque asocia la virtud humana a nuestra capacidad de hacer política. Este mito es además el del nacimiento de la democracia. La democracia es un estilo de vida que tiene que ver con comprometerse con el bien común, con respetar las posiciones de los otros, con preferir el diálogo a la violencia. Pero la democracia también puede ser vista como un sistema. Es una serie de prácticas que nos organizan, que nos dan determinado orden. Estilo de vida y sistema corren paralelos. En la medida en que están sincronizados, vamos a tener una democracia más vital. Este es un parlamento del siglo XIX. Y este es un parlamento del siglo XXI. Estas fotos deberían hacernos pensar. El sistema que hoy tenemos es un sistema que heredamos del siglo XIX. Es un sistema más precisamente liberal que heredamos del siglo XIX. Y mientras todo cambió, el sistema cambió muy poquito. Hoy estamos viendo por todos lados cómo esta ingeniería del siglo XIX, trasladada al siglo XXI, está crujiendo. Y está crujiendo casi por sentido común, ¿no? Cambió nuestra manera de relacionarnos, nuestra manera de informarnos, nuestra manera de producir, nuestra manera de informarnos. Y el sistema cambió muy poquito. Nuestro estilo de vida cambió un montón y el sistema cambió muy poquito. Esto es un problema, porque así desincronizado de las costumbres ciudadanas, este sistema es impermeable, es lento y es impreciso. En la base de la distinción entre representante y representado, esta teoría del siglo XIX, está la distinción entre saber y no saber. Esto es un cálculo que escribieron personas muy importantes y muy inteligentes, que apuntaba a dejar la administración de la política formal en manos de expertos, los representantes, que podían interpretar lo que querían los representados. Hoy reservar el conocimiento para castas de especialistas en pleno siglo XXI es absurdo. Vivimos tiempos en donde las ideas se diseminan con mucha facilidad, en donde los puntos de vista se multiplican, en donde el conocimiento se transforma. Nuestras sociedades son complejas, veloces y reniegan del experto como líder. La política no puede ser el monopolio del saber de algunos, sino que tiene que ser la habilidad para coordinar saberes repartidos. ¿Cómo hacerlo entonces?
tenemos que crear mecanismos de interacción entre representantes y representados que vayan más allá del voto cada 2 o 4 años. La tecnología nos puede ayudar. El software nos puede ayudar. Nos puede ayudar justamente a desarrollar estas capacidades. Con todo esto en mente, creamos Democracy OS. Democracy OS. Democracy OS es una plataforma digital pensada para organizar conversaciones colectivas, pensadas para informar, debatir y votar iniciativas públicas. El año pasado, basados sobre Democracy OS, lanzamos en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires un programa que llamamos Demos. A partir de este programa, los ciudadanos, cualquier ciudadano de Buenos Aires, podía seleccionar qué leyes quería tratar y las podía debatir. En un proceso de 4 semanas, más de 13.000 personas visitaron Demos. Las 3 leyes más votadas tuvieron más de 650 comentarios que pudimos traducir en aportes concretos. Esto nos indicó 2 cosas que funcionaron como conclusiones. Primero, cuando es la ciudadanía la que decide qué proyectos de ley quiere tratar, los bloques minoritarios tienen más oportunidades. Esto es así por una cuestión lógica. Cuando somos los ciudadanos los que votamos, nos orientamos mucho más a la calidad de las ideas que al peso de los bloques políticos dentro de los parlamentos, que es como habitualmente se arman las agendas. Segunda conclusión, los ciudadanos pudieron hacer su aporte y sus aportes sirvieron. Sus aportes pudieron ser incorporados por el sistema, sus aportes fueron consistentes con las prácticas parlamentarias. En algún punto creemos que estamos bien orientados. Creamos un método para decidir colectivamente sobre iniciativas políticas. Lo hicimos sobre una tecnología simple, fácil de usar, fácil de entender, que puede ser manejada por distintos tipos de ciudadanos. Creo que en la simpleza del planteo y en la usabilidad de la plataforma tuvimos aciertos. Sin embargo, hay algunas cuestiones, hay algunos aspectos que tenemos que corregir para adelante. Estos son los aspectos que hoy nos ocupan. ¿Cómo hacer de Democracy OS una plataforma para la educación ciudadana? Una educación en la crítica, en la autonomía, en la responsabilidad. ¿Cómo institucionalizar estos nuevos procesos? ¿Cómo atarlos a la ley? ¿Cómo hacer representativos los resultados de las votaciones en Democracy OS? ¿Cómo hacer sobre todo que quienes usualmente no se expresan sobre las cuestiones públicas empiecen a hacer oír su voz? En definitiva, ¿cómo vincular este nuevo espacio público, el ciberespacio, con el espacio público que siempre hemos tenido, el físico? Todas estas disquisiciones, estos pensamientos, estas discusiones que tienen que ver con las formas democráticas no nos tienen que distanciar del fondo, de los desafíos que tenemos por delante, que van desde los pequeños desafíos, el bache enfrente de mi casa, los problemas que tiene la plaza en la otra cuadra, a los enormes desafíos que tienen nuestras ciudades latinoamericanas. Cómo solucionar la crisis habitacional, cómo lidiar con la inseguridad ciudadana, cómo evitar el abuso de los recursos naturales. Tenemos que entender que si no encontramos maneras más plurales de funcionar, las megalópolis que tenemos van a plantear problemas. Y definitivamente tenemos que
dedicarnos a crear herramientas para la autoorganización y la deliberación colectiva. En este camino la tecnología nos puede ayudar. Desde la imprenta de Gutenberg al Twitter hemos visto cómo grandes invenciones ayudaron al impulso democrático. Sin embargo, cometeríamos un error si nos quedamos solo en las herramientas, porque los grandes aspectos revolucionarios de los humanos pasan por los esfuerzos de crear acción colectiva. Y ahí es donde volvemos a Zeus y la política, porque sigue siendo el arte que nos legó el dios de los dioses la principal herramienta de cambio social. Y si bien es cierto que se puede hacer política desde muchos lugares, nosotros creímos que para lograr un impulso para este cambio teníamos que entrar al sistema, teníamos que entrar a los parlamentos para cambiar su lógica desde adentro. Fue así como fundamos el Partido de la Red. El Partido de la Red es un partido político local de la ciudad de Buenos Aires que estuvo en las últimas elecciones y obtuvo 22.000 votos. Un resultado que juzgamos como muy favorable considerando que hicimos una campaña prácticamente sin dinero y con una idea, con un contrato que le propusimos a los ciudadanos de Buenos Aires. Les dijimos, nosotros, en caso de ser electos, vamos a votar siempre de acuerdo a lo que decida la ciudadanía en una plataforma online en la que va a poder informarse, debatir y votar. Esto quiere decir ni más ni menos que los que íbamos a estar sentados ahí íbamos a poner cada votación a consideración de la ciudadanía y si la ciudadanía decía, por ejemplo, hay que votar sí, nosotros íbamos a votar sí. Este contrato, este compromiso provocador, deliberadamente provocador, polémico, motivó todo tipo de calificativos. Nos llamaron desde vanguardistas a idiotas. Y nosotros creemos que no somos ninguna de las dos cosas. Nosotros estamos tratando de ponerle cabeza a la idea de qué democracia necesitamos al siglo XXI. Inaugurar un camino es apasionante. Se trata de pensar, hacer, corregir, volver a intentar. Nuestra estrategia tiene que ver con un cambio cultural. Y sobre todo con recuperar la idea de que el futuro es nuestro para crear. Y que somos los ciudadanos los que tenemos que conducir ese proceso. Soy de Buenos Aires. El Partido de la Red es hijo de Buenos Aires. Y uno de los intérpretes de nuestras calles, Gustavo Cerati, una vez escribió: me verás volar por la ciudad de la furia, donde nadie sabe de mí y yo soy parte de todos. Nosotros creemos que si esa ciudad, en la que somos parte de todo, sabe más sobre nosotros, esa furia puede empezar a bajar. Muchas gracias.